El programa Sembrando Voces, Cosechando Derechos, que se realiza a través de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat en colaboración con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Farmamundi, cuenta con el soporte de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo y la Generalitat de Cataluña. En este programa, jóvenes activistas de Lima y Ucayali, en Perú, nos explicarán cómo el ciberacoso afecta a las jóvenes y qué podemos trabajar de manera conjunta para prevenir este tipo de acoso. Damos inicio a un programa más de Sembrando Voces, Cosechando Derechos a través de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat en colaboración con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Farmamundi. Hoy el tema sobre el que hablaremos es el ciberacoso, tanto desde una perspectiva general como el relacionado más directamente con las violencias sexuales y cómo afecta este ciberacoso sobre las mujeres jóvenes. Para ello contamos con la presencia de tres voces, todas desde el Perú, que son especialistas en este tema. Por un lado nos acompaña Kelly Desiree González Barrientos, ella es socióloga, activista y feminista y trabaja en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. También desde Lima nos acompaña la activista Ana Gabriela Caballero Tello, ella pertenece a Comulia y a la plataforma de Activemos por la Igualdad, y desde Ucayali nos acompaña Gabriela Bejarano Chávez, ella es activista y forma parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ucayali. Y asimismo, ella también participa en la red Non-Joibo. Buenos días allí en Perú, buenas tardes aquí en Barcelona, buenas a todas. Bueno, yo os voy a hacer una serie de preguntas, entonces podemos comenzar, por ejemplo, por Kelly, después Ana Gabriela y finalmente Gabriela, ¿sí? Así vamos haciendo un poco, nos vamos dando un poquito la voz. La primera pregunta consiste en explicar exactamente qué es el ciberacoso, es decir, qué tipo de acciones y comportamientos perdón, vuelvo a comenzar. La primera pregunta, bueno, me gustaría que nos explicaran qué es el ciberacoso, ¿no? De qué tipo de acciones y comportamientos estamos hablando como cuando hacemos referencia a este hecho. Así que, Kelly. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, el ciberacoso es una forma de violencia hacia las personas. En este caso, cuando hablamos de ciberacoso, se puede dar en diferentes ámbitos de la vida a diferentes tipos de personas, independientemente de la edad. Sin embargo, hay una frecuencia o hay estadísticas que nos señalan que quienes sufren más estos tipos de ciberacoso son adolescencias y son mujeres. Al menos aquí en el Perú, hace poco el diario peruano sacó una noticia que el 74% de las adolescentes han sufrido o sufren algún tipo de acoso. Y se pueden manifestar de diversas maneras ese ciberacoso. Tenemos una de ellas que es el ciberbullying, que muchas veces crean páginas para insultar a cierto tipo de personas, o lo que es muy común aquí en el Perú, no sé si también allá por aquí también es común, que es el crearse unas cuentas de confesiones que sirven como fachada para poder nuevamente acosar a ciertas personas o grupos de personas con cierto tipo de características. También tenemos el ciberbullying homofóbico, ¿no? Que es alto, uno de los índices que ha ido incrementándose durante estos tiempos de la pandemia, que quizás ya conversaremos también más adelante. También el hecho de que una persona que puede triplicar o doblegar la edad de un adolescente o una persona menor de edad, se comunica haciéndose pasar por esta persona como si fuese una menor de edad, ¿no? Algo muy conocido como el grooming, que también es otra forma de ciberacoso, que también se ha ido incrementando, al menos en nuestro país, y han habido casos. Sobre temáticas de ciberacoso también encontramos el acoso virtual sexual, que al menos acá en el Perú hay 566 casos reportados durante el año 2022. O sea, son cifras que han calado, más aún que después de pasar un tiempo de virtualidad en estos tiempos de pandemia, y ha sido algo que ha existido, solamente que ha ido incrementándose durante ese mucho tiempo. Entonces, entendemos que el ciberacoso es esta forma de
violencia por las redes sociales, por el internet, en las diferentes redes sociales que existen. Además, también el ciberacoso también se puede manifestar en videojuegos o en plataformas en las cuales las redes sociales muchos adolescentes o personas conviven, ¿no? Gracias, Kelly. Gabriela, no sé si tienes algo más que aportar, aparte de lo que dijo Kelly. Enfatizar solo en eso que mencionaba Kelly, que en gran porcentaje capaz estos hechos ocurran hacia las mujeres, ¿no? Incluida mujeres adolescentes, mujeres jóvenes en especial, ¿no? ¿Y quiénes son los principales acosadores o detrás que están de estas pantallas? Pues son los varones, ¿no? Que a las finales son varones que no se hacen mostrar por su perfil verdadero, sino que utilizan otros perfiles para poder agredir a las mujeres, ¿no? Entonces, como quería enfatizar eso, que sí en Perú está ocurriendo y es algo que lo vemos cotidianamente, ¿no? O sea, no nos puede pasar a nosotras, pero le está pasando a la compañera del costado, o escuchamos historias, o incluso con el mismo hecho de entrar a redes sociales, podemos ver posts donde hay comentarios de personas, de varones, tratando de intimidar a las mujeres cuando simplemente ellas están ejerciendo un derecho libre al usar las redes sociales como a ellas se les dé la gana, ¿no? Entonces, esa es como que la vulneración que en estos momentos hemos visto. Gracias, Ana Gabriela. Y Gabriela, ¿algo más para complementar lo que han dicho tus compañeras? Sí, exacto. El tema de el ciberacoso, pues, por ejemplo, en mi región, en Ucayali, pues, es muy, es como que el pan de cada día, porque realmente hay muchas mujeres que publican fotos en el parque, en distintos lugares, que es un derecho que nosotros tenemos para poder publicar lo que nosotros queramos y queremos hacer ver, ¿no? A los demás, ¿no? Compartir también algunas actividades que hacemos durante el día, pero existen estos perfiles falsos, ¿no? Donde se esconden personas inescrupulosas, en las cuales comentan cosas morbosas, ¿no? Del cuerpo de una mujer, burlándose de la situación o actividad que esté realizando una mujer. Entonces, por ejemplo, acá un caso muy cercano, hace ya aproximadamente 4 meses era, la Universidad de Ucayali, unas señoritas, estudiantes de la universidad, publicaron una foto donde estaban vestidas eh, para una exposición, el cual la gente comenzó a criticar, a hablar cosas muy morbosas por el tema de la vestimenta, ya que algunas mujeres tenían falda y ellos indicaban que era muy corta, que por qué utilizan así en exposición, que se exponen a que la gente hable mal y cosas muy feas, la verdad que nos llamó mucho la atención. Como feminista, pues es un ataque cibernético que la verdad es muy impotente para una. No saber detrás de quién están escondidas esas personas, e incluso hay perfiles que sí son de personas que están activas, pero es indignante cómo la gente se expresa por una simple ropa cuando nosotras tenemos derechos a vestirnos como nos guste, como nos sintamos cómodas. Entonces, creo que la gente no tiene conciencia de que todos vivimos aquí y tenemos el derecho de poder decidir sobre nuestro cuerpo, la vestimenta y todo lo demás. Como mujeres tenemos ese derecho y no debemos ser juzgadas de esa manera, ¿no? Eso es lo que había pasado en la región Ucayali, y la universidad se presentó, se pronunció, en vez de apoyar, pues no apoyó mucho, igual de los grupos colectivos en los cuales participamos como activista social, por ejemplo, también se hizo el pronunciamiento correspondiente porque es muy importante el apoyo, ¿no? No quedarnos callados, eso es lo eso es muy importante. Nada más, gracias. Gracias a ti, Gabriela. Bueno, ya hemos hablado un poco de cuáles son los tipos de acoso y un poco ya Gabriela también adelantaba qué pasaba, ¿no? Después de este acoso. Entonces me gustaría, Kelly, también que nos explicaras desde tu visión como socióloga cuáles son las consecuencias, qué efectos tiene esto sobre las mujeres que pueden sufrir, padecer este tipo de ciberacoso. Sí, bueno, el ciberacoso, como también el acoso en diferentes formas que se puedan dar, tiene muchos efectos en la persona que es víctima de este ciberacoso. Puede crearse en situaciones de salud mental, ansiedad, cuadros depresivos, el hecho de no querer salir de casa, traumas que impliquen que si este suceso es constante, repetitivo durante mucho tiempo, si hablamos en el marco de adolescencias, dentro del espacio educativo, el hecho de volver a ver esta situación quizás más adelante puede crearle un ataque de pánico, ¿no? De manera social, esto también implica, bueno, ha implicado bastante durante toda esta historia de las sociedades,
que se encuentra tan normalizada el acoso y quien es la culpable es la persona que es la víctima, ¿no? No la persona que comete el acoso. Entonces, y ahí también resulta nuevamente la víctima otro tipo de consecuencia, que se siente culpable por recibir el acoso, ¿no? O sea, algo estoy haciendo yo como víctima para que me acose. O sea, la sociedad ha construido, ha normalizado tanto estos tipos de acciones como el pellizcarse, como el jalonearse, como el poner apodos, como ahora en las redes sociales, el hecho de confesar y usar esta fuente de anonimato para nuevamente violentar a otra persona, poniéndole apelativos, de alguna u otra forma ha normalizado. Pero no solamente, y hasta quienes deberían ser estos entes reguladores o fiscalizadores como el profesorado, siempre salen, no, pero están jugando, entre adolescentes se entienden, ¿no? Entonces, hace nuevamente recaer que la culpa viene a ser de la persona que es víctima de esta violencia. Y una violencia sistemática, porque en el espacio educativo van a convivir 5 días, al menos acá en el Perú, casi 8 horas. Entonces, nuevamente ir todos los días es encontrarse con las personas que lo agreden y con este profesorado que no comete al menos una acción de sanción hacia las personas que están agrediendo. En nuestro país existe una plataforma llamada CICB, que lo regula el Ministerio de Educación. Esta plataforma sirve justo esto para que el profesorado, quienes son testigos dentro de la comunidad educativa y también las mismas adolescencias, puedan elevar su denuncia dentro de esta plataforma. ¿Por qué? Porque muchas veces se señala al director, se le señala al profesor o a quien es la persona de psicología dentro de las aulas educativas, pero no toman acción. Entonces, lo que hace esta plataforma es, uno, tomar una acción, eh, enviar esta o notificar a la institución educativa, ¿no? Ahora, también acá tenemos otra limitación. ¿Cuánto de este profesorado, cuánto de estas direcciones educativas saben que existe esta plataforma, ¿no? Por eso es importante que también las estudiantes y los estudiantes, al menos aquí en el Perú, también conozcan esta plataforma y parte también del trabajo que se hace desde la sociedad civil, visibilizar estos espacios tan importantes como la plataforma Si Se Ve, al menos que justo ayuda a ver estas situaciones de acoso y también ciberacoso. Gracias, Kelly. Ana Gabriela, no sé si tienes algo más que complementar sobre lo que ha dicho Kelly sobre los efectos. Y de hecho también Kelly habló sobre quién se encarga, ¿no?, de gestionar esto, quién debería velar para estas medidas para acabar con el ciberacoso. Si nos puedes explicar desde tu experiencia. Sí, justo ahí, por ejemplo, yo creo que una de las consecuencias también que busca estos actos es intimidad para no denunciar, ¿no? Es lo que hemos visto últimamente también con muchas compañeras recientes, por ejemplo, tanto en Activemos como en Comulía, tenemos compañeras que son adolescentes o compañeras que hoy en día son jóvenes, pero que han pasado su etapa de ser activistas estando en el colegio. Y ellas también nos mencionaban que como activistas, al momento de visibilizar estos casos o al momento también de acompañar a las compañeras que pasan estas situaciones, buscan intimidarnos, ¿no? ¿De qué manera? De cuando sacamos alguna denuncia, están ahí por los comentarios como metiéndonos miedo, diciéndonos borren porque eso no es cierto, porque a las finales hay que también mencionar que los alumnos muchas veces uno no conoce las plataformas donde conocer y si es que las conocen, muchos de estos desconfían, ¿no? Incluso recientemente en las noticias de Perú salió que hay un gran porcentaje de profesores denunciados y que el Ministerio de Educación no procedió a hacer el protocolo de cómo resolver estos actos de denuncia. Entonces, hay alumnos que están sumergidos en las aulas con profesores denunciados por acoso, por diferentes situaciones de violencia que ocurren dentro de las escuelas. Entonces, al momento de denunciar, ¿qué cabalidad nos da de que esa denuncia vaya a ejercer como un acto de proceder a cuidarnos dentro de las instituciones educativas? Entonces, por ende, ¿qué hacen las compañeras? Utilizan las redes sociales para denunciar anónimamente por estas plataformas que existen, que se han creado para poder visibilizar lo que sucede. Sin embargo, también estas plataformas, al no ser una plataforma formal de denuncia, al no poder proceder formalmente con un protocolo que pueda sancionar
a los acosadores, pues también nos vemos intimidadas al momento de que, incluso no solo por los comentarios que se ven en el post, ¿no? Sino también por comentarios privados que nos pueden mandar directamente a las páginas, ¿no? Y es algo que por lo menos en Comulía sí nos ha pasado cuando hemos intentado subir denuncias por plataformas, ¿no? Y al ser también un espacio de menores de edad, ¿qué hacemos? Nos ventilamos a compartir nuestros datos personales. También nos ponemos en una situación de vulnerabilidad las personas que acompañamos a estos procesos, ¿no? Entonces, ahí la pregunta también es, ¿qué tan efectivas son esas plataformas que hoy en la actualidad el gobierno de Perú nos está brindando, tanto a los estudiantiles de los colegios como también dentro de las universidades, ¿no? En lo personal, como estudiante universitaria, eh, dentro de las universidades, en los últimos años se han visto que se han implementado protocolos tanto para denuncias de abuso sexual, acoso dentro de las universidades, pero ¿qué pasa si ocurren estas situaciones dentro de las redes sociales? No significa que el espacio a partir de afuera del colegio, a partir de afuera de la universidad, no es un espacio tampoco peligroso para que nosotras podamos vivir una situación de violencia. Entonces, lo que está ocurriendo en el Perú y lo que ha ocurrido fuertemente en la pandemia, creo que lleva a cuestionarnos tanto a nosotras como escolares, como universitarias, como activistas que acompañamos a muchos de estos casos, pero también a los profesores, a las personas que están dentro de esta comunidad educativa o universitaria, a cuestionarse cómo también los reglamentos se han ido adecuando según a las situaciones que han ido ocurriendo dentro de nuestro país y qué tan efectivas son estas para contestar y apoyar a las víctimas y también convertir este espacio como un lugar seguro que no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, sí me lleva un poco a interpelar esa situación que ahorita en el Perú, que hay un gran vacío en torno a los espacios que nos están brindando y cuáles son los mecanismos que nos brindan para poder denunciar, protegernos y revertir lo que ha sucedido. Bueno, en la misma línea, Gabriela, y también si quieres explicar también dentro de tu activismo cómo vives, ¿no? Así como lo explicaba Ana Gabriela, estos denuncias, estos espacios de denuncia que no acaban siendo seguros porque no hay un anonimato, ¿no? Así que, Claro, como menciona Gabriela, estos espacios pues, no son seguros, no son fáciles de enfrentar como activista social, pues es una problemática muy real y muy normalizada por la sociedad. El tema de las redes sociales, recibir acoso, bullying, que también está dentro de, eh, no nos permite a nosotros como activistas sociales, por ejemplo, en mi región, reclamar, no, a veces nos limitan un poco porque hay también en las redes sociales hay troles, ¿no? Que contestan algunos mensajes o incluso los borran, ¿no? Del mismo administrador de parte de la página a las cuales podamos reclamar o levantar nuestra voz sobre algún argumento que distintos gobiernos puedan hacer o burlas de parte de otros miembros. Seguir y aconsejar al momento de que, por ejemplo, acá como activistas sociales nos embarcamos pues en varios ámbitos políticos, ambientalistas y recibir este acoso, por ejemplo, yo como mujer, el meterme a la política, porque estoy participando también en grupo político, el cual en vez de recibir apoyo en redes sociales, por ejemplo, de personas que quizás algunas no conozca, he recibido críticas, ¿no? De que las mujeres no debemos participar en política, que nos falta, que debemos tener más seguridad del mismo, cuando es una decisión personal de participar en la política por hacer un cambio, ¿no? Y esto, como mujer, pues, como mencionaba la especialista, que nos hace sentir tristes, deprimidas, ver que no hay una aceptación de parte del público o ver que hay esta falta de información, la frustración de la poca sensibilidad que existe ahora. Entonces es como que afecta tanto yo como la que he vivido esta situación, imagino a otros compañeros también cuando realizan estas acciones políticas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos de las mujeres. Entonces, nos sentimos vulnerables, ¿no? Y sobre todo la gran pregunta que mencionó Ana, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno por asegurar nuestros derechos, ¿no? De defendernos a nosotras como mujeres
de hacer una acción en la cual nosotras podemos denunciar y nos puedan dar la seguridad del caso, ¿no? Como una denuncia anónima, por ejemplo, porque como mencionaba nuestra compañera, a veces somos perseguidas o de repente culpabilizadas por querer defender esto. Y es un poco fuerte para nosotras y para algunas compañeras que no están preparadas o que recién están iniciando en este tema de activismo, incluso algunas como que retroceden en este proceso. Y no debería ser así, o sea, debería fortalecernos, debería haber un proceso transparente, un proceso anonimato, un proceso en los cuales nos puedan indicar de manera fácil y coherente estos procesos de denuncia que necesitamos, ¿no? En estas instituciones educativas, universidades, en la misma actividad social, podríamos decirlo, en el entorno social, porque también es muy importante. Entonces, eso más que nada. Gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, Gabriela ha hablado un poco de qué se debería tener en cuenta, ¿no? Para mejorar estos protocolos. Y la pregunta para Kelly es, has nombrado algunos estamentos que lo hacen. La pregunta sería es si se está llevando a cabo algún tipo de acción, ¿no? O movimiento desde la sociedad que responda a esta realidad del ciberacoso, contando con lo que han explicado las compañeras, ¿no? Con esta vulnerabilidad que tienen las personas que denuncian o las plataformas que ayudan a las víctimas de ciberacoso. Bueno, desde la sociedad civil lo que estamos haciendo es encontrar primero estos espacios de capacitación con esta población que en su mayoría es la más afectada, ¿no? Que son la población que se encuentra en las instituciones educativas. Para ello, al menos en Perú, en uno de los distritos más grandes del Perú, que es San Juan del Lurigancho, tenemos la estrategia de una plataforma juvenil y adolescente de mujeres. También tenemos un grupo de masculinidades adolescentes hombres que trabajamos diferentes tipos de temáticas y una de ellas, que fue la que afloró demasiado, fue el acoso callejero y el acoso en las redes sociales. Es por ello que también se crearon manuales, se crearon también trípticos, que son como infografías, donde se define, se pone también cuáles son los tipos de acoso que existen tanto en las calles como también en las redes sociales. Y esto hablado desde las mismas adolescentes capacitadas hacia sus propios pares, hacia otras adolescentes. En uno de los colegios hemos tenido hace poco un festival que se llamaba Juarinos y Juarinas por la Igualdad, en donde fueron las adolescentes que organizaron stands para hablar sobre estos diferentes temas, ¿no? Uno de ellos es la violencia de género en línea, donde increpaban a sus propios compañeros y compañeras que a pesar de que existen estos espacios de confesiones, ahí también se ejerce violencia. Y la sorpresa fue que muchas de las adolescencias no identificaban que eso era una especie de violencia, no sabían que también podrían afectar la salud mental de otra compañera y compañero porque lo tomaban como broma. Entonces fuimos con ellas acompañando y desmitificando estas bromas que pasan. También por este mismo stand pasaron muchos de los profesores y profesoras también que existen. Por ahí encontramos algunas resistencias, pero sin embargo también encontramos muchos profesores que identificaron estas situaciones dentro de sus aulas, pero no tenían, o sea, esta imagen de cómo un adolescente me enseña a mí como profesor a que tengo que tomar acción frente a estas situaciones de violencia. Como lo comentaban a Gabriela, si bien existe también, fuimos a explicar, a difundir, que en verdad eso debería ser el rol de las entidades estatales en nuestro país, pero fuimos a difundir este espacio de sí se ve, ¿no? No solamente con los profesores, sino también con las mismas adolescentes, porque esta plataforma también permite que las adolescentes puedan denunciar en esta plataforma, o sea, menos mal da esta herramienta, cosa que hace 3 años no podían. Solamente quienes podían denunciar era la adolescente, pero teniendo todo este caudal de revictimización. O sea, tiene que escribir qué le pasó como 2, 3 veces, tenía que poner el nombre de sus agresores, etcétera, ¿no? En cambio, actualmente se ha modificado un poco la plataforma. Igual, siempre está hacer la crítica para que esos espacios sean lo menos revictimizantes para las personas que son víctimas de ese tipo de acoso, ¿no? Además, la estrategia también viene
que estas adolescentes, al tener estos liderazgos ya formados, nosotros trabajamos junto con ellas en 3 colegios que son muy, pero muy grandes, que albergan más de 500 adolescencias, son referentes. O sea, ellas son como estos referentes en los colegios donde, si en caso sucede esta situación, pueden tomar acción. Una de las acciones en uno de los colegios fue que identificaron que existía acoso por parte de una de las personas que cuidan la puerta. Ahorita se encuentran reuniendo firmas, por ejemplo, para levantarlas al director para que esta persona pueda ser retirada del espacio educativo, porque no es una persona segura, ¿no? Si bien es cierto, no es ciberacoso, pero ellas ya identificaron, cosa que antes de toda esta serie de capacitaciones no habían identificado. Ellas pensaban que era una persona muy amable. Sin embargo, actualmente ellas sienten que esta amabilidad no es una amabilidad como cualquier persona, sino es una amabilidad que va con otro sentido y con otra connotación, lo que ha permitido que las adolescencias tengan estas fortalezas, estos liderazgos para organizarse. Eso también nos ha sorprendido mucho a nosotras, que tomen estas propias iniciativas, ¿no? Cosa que permite la educación sexual integral dentro también de las instituciones educativas, que las adolescentes puedan tener estas herramientas, ¿no? Que puedan tener autonomía, que puedan empoderarse, que puedan hablar directamente con sus profesores sin miedos, a pesar de todas las limitaciones que en nuestro país también existe para denunciar estos diferentes casos y también para el seguimiento de los casos, porque uno denuncia y a veces las denuncias quedan ahí, estancadas, ¿no? Una de esas estrategias también dentro de Villa El Salvador nos encontramos justamente también la sociedad civil organizándose para nuevamente replicar esas estrategias. Desde el movimiento, al menos en nuestro país, lo que siempre también levantamos es, y hace poco también sucedió una noticia, bueno, el año pasado, una noticia en donde una situación de acoso era tomada dentro de estos espacios de bromas que hacen podcast, ¿no? Donde estaban violentando a una menor de edad, pero lo tomaban a broma. Entonces la sociedad civil se organizó para realizar plantones, para sacar pronunciamientos, cosa que moviliza, ¿no? A las demás personas que una situación de acoso a cualquier persona en cualquier diferente tipo de edad, y en especial visibilizando que existe una estadística que ya lo señala la Policía Nacional, ya lo señalan también el gobierno dirigido principalmente hasta las mujeres, es importante tomar acción, ¿no? Por eso, en las marchas del 8M, en las marchas del 25N o en diferentes situaciones en las cuales se han dado estas primicias, el movimiento de mujeres y feminismos se movilizan. Siempre se ha movilizado posicionando un mensaje. Además, que también nos encontramos organizadas en diferentes organizaciones independientes como colectivas. Una de ellas es la Comulía, que es líderes de diferentes partes de Lima metropolitano, ¿no? Entonces, eso también permite visibilizar ante quienes son las entidades estatales que no nos encontramos aisladas, sino que nos encontramos agrupadas para alzar la voz en estos casos, principalmente que el ciberacoso, que las estadísticas se han ido disparando después de este tiempo de pandemia. Gracias, Kelly. Y digamos en esta misma línea sobre protocolos, estrategias o casos concretos, me gustaría también escuchar a Ana Gabriela desde su experiencia comunitaria, ¿no? Con Comulia en Ucayali y desde su experiencia política, Gabriela Bejarano también en Ucayali. Sí, mira, por ejemplo, justo lo que mencionaba Kelly, yo creo que ante todo este contexto que en el Perú se está viviendo por las situaciones de ciberacoso y las diferentes violencias que nos encontramos sumergidas las mujeres aquí en Perú, creo que la organización, la organizatividad que estamos teniendo las mujeres en estos momentos y las mujeres en nuestra diversidad, ¿no? Tanto mujeres adolescentes, jóvenes mujeres, pero también mujeres disidentes, ¿no? Las mujeres trans y las mujeres en todas las formas de cómo nos reconocemos como mujeres, eh, la organizatividad ha permitido resistir ante estas intimidaciones, ante estas acusaciones en redes sociales, ante estos trolls que se han querido bajar nuestras redes sociales en internet, a las redes sociales que nos han perseguido, nuestras cuentas personales, ¿no? Donde entra también el autocuidado de las activistas feministas y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, empezando por Comulía, que es este espacio conformado por mujeres adolescentes de diferentes limas y que busca fortalecer las habilidades de liderazgo político en ellas. En pandemia, por ejemplo,
las chicas organizaron estas mesas de diálogo, que fueron mesas donde visibilizaron diversos temas que estaban pasando en la pandemia, y uno de ellos que fue nuevo y que era muy importante llamarlo por su nombre, porque era, como mencionaba Kelly, son prácticas que vivimos cotidianamente, pero son prácticas que no las reconocemos por su nombre, ¿no? Y que nos cuesta porque también la información no es la que la encontramos, por más que tengamos el internet a la mano, no es que encontramos fácilmente, ¿no? Capaz necesitamos todavía como que, por más que no digan ciberacoso es esto, si no te necesitamos dialogarlo, interpelarlo en colectivo para recién ahí decir, sí, o sea, lo que me está pasando es una situación de ciberacoso, es una situación de violencia, ¿no? Y justo en estas mesas de diálogo organizadas en pandemia con otras organizaciones adolescentes aquí en Perú a nivel nacional, visibilizaron ese tema del ciberacoso, pero también cómo a la par se planteaba desde el activismo el ciberactivismo, ¿no? En plena pandemia, cómo también a las adolescencias, juventudes y a las feministas, la pandemia nos desafió a cómo ingresar a las redes sociales y empezar a tomar las redes sociales como un nuevo espacio de activismo, como un nuevo espacio de disputa para ingresar ante todas estas vulneraciones, ¿no? De por sí ya nos enfrentábamos que en la cotidianidad, al salir a la puerta de la calle, al tomar un carro, nos enfrentamos a una situación de acoso, pero ahora en pandemia, al momento de tener que contactarnos por redes sociales, en nuestras clases virtuales, nos poníamos entre otros riesgos, ¿no? Entonces, la gran pregunta era cómo enfrentamos esos riesgos, ¿no? Entonces, ahí también era empezar a entrar ese activismo político, social que teníamos cotidianamente, cómo lo trasladamos a redes sociales. Y ese era el gran reto, yo creo, en la pandemia, a las cuales las organizaciones nos tuvimos que sumergir, ¿no? Tener nuestras reuniones presenciales, a pasar a tener reuniones virtuales y empezar a cómo empezarnos a conectar, a cómo empezar a apoyar a la compañera que está encerrada en su casa y si es que está pasando una situación de violencia, cómo la visibilizamos en redes, ¿no? Entonces, por parte de la comunidad, como que esa ha sido más o menos la fotografía que hemos tenido en pandemia, ¿no? Un reto de poder ingresar a las redes sociales para empezarlo a tomar como un nuevo espacio de activismo y hacerle frente a estas violencias, ¿no? Por otro lado, en Activemos por la Igualdad, que es esta plataforma juvenil y adolescente que mencionaba Kelly, lo poderoso que se ha podido lograr en este espacio es poder primero interpelarnos entre nosotras y empezar a mencionar las cosas como son a partir de estos espacios formativos que hemos tenido, ¿no? Porque si bien es cierto, hay compañeras que están organizadas en espacios, pero también hay compañeras que ejercen un activismo independiente y que ellas también desde sus trincheras están buscando la manera de cómo alianzarse con las compañeras, acompañar procesos. Entonces, los espacios formativos que Activemos por la Igualdad nos ha brindado no solamente ha sido un espacio para conocernos y ser un espacio donde hemos compartido convivencias y experiencias de que, tú también eres feminista, yo también, mira, y eso es algo en común que tenemos ambas, sino que también ha sido un espacio formativo para interpelarnos y a partir de ello, nosotras ingresar, ¿no? A estos espacios donde hemos reconocido esas diferentes violencias, como mencionaba Kelly, ¿no? Por lo menos desde las activistas juveniles ha venido siendo este tema de las réplicas dentro de los colegios, después de estos espacios formativos que hemos tenido, ¿no? Y en los cuales también nos ha permitido identificar que nuestras adolescencias, que de hace 2, 3 años atrás, las problemáticas son totalmente diferentes a las adolescentes de esta generación, ¿no? Y que eso también interpela y suma adentro del discurso que las feministas y activistas juveniles hoy en día tenemos, ¿no? Que se nos reconozca como mujeres diversas, pero que también como mujeres diversas pasamos diferentes problemáticas en diferentes etapas de nuestra vida y que esas diferentes etapas de nuestras vidas también nos llama a ejercer un activismo diferente, ¿no? Capaz, ahorita las activistas juveniles nos vivimos en la cotidianidad de situaciones de acoso dentro de nuestras universidades, institutos, trabajos, pero las adolescentes que se empiezan a reconocer como activistas, como agentes de cambio, como feministas en sus colegios, también sufren otras vulnerabilidades, ¿no? Que nos tienden de feminazis, que nos empiecen a acosar por nuestras redes sociales, o como mencionaba Kelly, ¿no? Que nos reconozcan como agentes o por lo menos personas a quienes puedan recurrir si ocurre una situación de violencia. Pero también la pregunta es, ¿cómo nos enfrentamos a eso, no? ¿Qué tan vulnerable también nos coloca a nosotras al momento de elevar una denuncia en redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que entre todo lo que ha estado pasando en el país,
que nos compete también, creo, como ciudadanos. Este espacio organizativo ha sido nuestro fuerte y creo que en los últimos años en Perú hemos visto la gran crecida que ha tenido el movimiento adolescente en torno a organizarse, ¿no? Por lo menos desde lo personal, como yo, Ana Gabriela, que he venido participando en espacios desde los 9, 10 años. En mi colegio, cuando yo tenía 9, 10 años, éramos unos cuantos, ¿no? O sea, hoy en día regresar a mi cole es ver a diferentes adolescentes organizadas y también ver organizaciones adolescentes feministas. Era algo que no ocurría hace años atrás. Y yo creo que esa es la gran disputa que ha tenido en los últimos años las generaciones que han pasado, ¿no? Y ver nuevos rostros dentro de los feminismos, dentro de los espacios de activismo y cómo también estas relevancias generacionales ya empiezan a construir espacios intergeneracionales, como lo es Activemos por la Igualdad, ¿no? Que ya no es solo un espacio adolescente, sino es un espacio adolescente donde confluyen junto con activistas juveniles y cómo entre estas dos generaciones se les podría llamar, confluyen en un mismo espacio, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va nuestro fuerte y todo lo que hemos venido trabajando en los últimos años en Perú, ¿no? Gracias, Ana Gabriela. Gabriela, no sé si queda alguna cosa más para complementar sobre lo que ha dicho Ana Gabriela, en específico en Ucayali. Sí, bueno, en el tema político acá, por ejemplo, se realizó un taller de vocería de incidencia política para jóvenes y adolescentes con Ojoibo, el cual algo que se debe determinar es la identificación, ¿no? De esta problemática muy importante que a veces la sociedad misma lo normaliza, entre chistes, en bromas, pero no es así, ¿no? Es muy importante también incidir en redes sociales como también en programas televisivos, ya que ahora estos mismos son difundidos por redes sociales. Se ha capacitado a jóvenes y adolescentes para poder hablar con periodistas, izquierdistas, periodistas radicales, ¿no? En las cuales se tiene que tomar, pues, ¿no? Jóvenes, la batuta de declarar o decir, esto no es así por tal motivo, esto no es así por tal cosa, que nosotros tenemos nuestros derechos y defender de una manera prudente y no caer en el juego amarillista que a veces existe en la noticia, ¿no? O en algunos medios de comunicación. Entonces, es muy importante, por eso yo mencionaba que gracias a este programa, muchos jóvenes, adolescentes incluso, que ya están yendo a programas de televisión, dando a conocer nuestros derechos como jóvenes o adolescentes, la normalización del ciberbullying, que no debe ser así, es parte esencial la capacitación, es parte esencial la sensibilización, porque de la mano tiene que ir el tema de la capacitación, porque de nada nos va a servir la educación sin sensibilización, ¿no? Como una conferencista indicaba, pues, ¿no? Que de nada te va a servir saber uno más dos cuando tú no entiendes o comprendes que el sumar te va a ayudar en la vida. Entonces, por eso de la mano la sensibilización es muy importante. Y como activistas sociales, desde mis espacios, incidir en la política, pues no es simplemente ocupar un cargo político como congresista o presidente del Perú. La política se desarrolla en todo ámbito, social, económico, en distintos ámbitos, incluso en el activismo que ya estamos realizando nosotras como mujeres. Esto es muy importante reconocerlo porque a veces las personas piensan, pues, ¿no? Que la política solamente es tener un cargo político y ya. No. En realidad el tener el poder político y el desarrollar las incidencias políticas tiene que abarcar toda la problemática social que existe. Y entre ellos está el reconocimiento de muchas acciones, ¿no? Para defender nuestros derechos como adolescentes, como jóvenes, como mujeres. Incluso acá, por ejemplo, en Ucayali, meterse en la política y declarar que eres feminista, pues es como que un boom, ¿no? Vamos contra los grupos conservadores, ¿no? Que son muy radicalistas, no ven como que la normalización de que yo soy feminista y me declaro así y tienen que respetar, ¿no? Y no es que, como mencionaba Ana Gabriela, que nos llaman feminazis y otras cosas más, ¿no? Argumentos tan, yo digo, no tan de otro mundo,
que la ignorancia pues hace hablar a las personas que esta situación es así. Entonces, es muy importante tener estas capacitaciones, este fortalecimiento en tanto en adolescentes como mujeres, porque así logramos que las personas cambien su chip, ¿no? Que cambien ese pensamiento radical que tienen sobre estas informaciones y que nazca de ellos mismos la conciliación de respetar, ¿no? A cada ser humano por toda la independencia que tiene, por toda la forma y respeto y libertad que tienen las personas de poder vivir su vida como ellos quieren, pues, ¿no? Y eso es lo que deberíamos practicar y desarrollar desde el activismo y lo que estamos queriendo promover y promovemos con las organizaciones sociales, ¿no? Desde mi punto de vista. Gracias. Gracias, Gabriela. Y Gabriela daba respuesta a la última pregunta, que es con la que quiero cerrar. Igualmente, si queda algún tema, alguna pregunta que no haya hecho, pues es el momento también de que puedan hablar. Y la pregunta va sobre qué le dirían ustedes a la población en general, pero a las jóvenes, para lograr el autocuidado y la denuncia frente al ciberacoso, teniendo en cuenta que hay toda esta vulneración cuando se quiere denunciar y toda esta falta de sensibilización, apoyo, etcétera, ¿no? Que habéis estado hablando. Kelly. Bueno, lo que yo sí les diría es que encontremos primero una persona de confianza, es algo que siempre nosotras identificamos, que no necesariamente puede ser una persona familiar, puede ser una compañera, puede ser un tutor o una tutora, alguien cercano del espacio que nosotras consideremos o nosotros consideremos que es una persona total de confianza a quien nosotras podemos comentarle, porque es importante también tener un espacio de contención porque estas vulneraciones de derechos, que lo que es el ciberacoso, nos permite tener siempre, o es importante tener un espacio de contención. Luego, con ellas, organizarnos con las personas que nosotras consideremos que están pasando estas problemáticas en nuestros espacios, puede ser en nuestro barrio, con compañeras de la universidad, con los compañeros y compañeras en el colegio, y alzar la voz. No es fácil, eso es cierto, no es fácil alzar la voz de primeras a primeras, pero sí es importante que las estrategias para alzar la voz vayan confluyendo en diferentes acciones. Uno es hablar con la compañera, sí, el trabajo de hormiguita que nosotras a veces consideramos que es muy importante, ¿no? Con la otra compañera, con la compañera que dice, oye, a mí también me pasa esto, a mí también me pasó esto, ya, a alguien más le pasó esto, creo, hay que hablar con ella, ¿no? Luego encuentran un fuerte, o sea, es algo que no se va a construir lamentablemente de la noche a la mañana, pero el hecho de dejar esta semillita, este inicio, hace que otras más compañeras en el camino se sumen y es lo que ha pasado también con la plataforma a la cual nosotras acompañamos. Ha habido compañeras activistas que han visto y nos han dicho, oye, me gustaría también sumarme, y se han sumado, ¿no? También adolescencias dentro de los colegios han visto a sus compañeras como referentes, que las ven aquí y acá, diciendo, denunciando sus propias instituciones educativas o conteniendo a otras compañeras y también han querido tener estas herramientas. También me quiero sumar, ¿no? Entonces, esa semillita dejarlo de a poco y que ese bichito de organizarnos esté en las adolescencias y nosotras, yo igual que Ana Gabriela, me sorprendo que existen adolescentes organizadas que llevan tiempo, por ejemplo, una de ellas es Vayamos en San Juan del Lurigancho, que son adolescentes organizadas en toda su diversidad, que denuncian abiertamente esos casos que pasan dentro de las instituciones educativas y también en el distrito de manera general, ¿no? Como que no existe una política pública cuando hablamos de acoso callejero, no hay en nuestro distrito. Cosa que en otros distritos de Lima Metropolitana también, sí lo tienen, pero este distrito como tal, que es San Juan de Lurigancho, no lo tiene. Entonces, y ahora las adolescentes se organizan, ¿no? Eso también. Entonces, el hecho de organizarnos ya sea en un espacio físico como también en la virtualidad, que es el ciberactivismo, suma. Ninguna acción es menos. Toda acción, por más pequeña que sea, suma. Así que cuando conversamos con adolescentes justo en estas etapas finales de capacitación, ellas mismas señalaban que el hecho de identificar sus problemáticas y plantear propuestas ya es una acción que suma, porque ya empieza a cuestionar. Claro, yo identifico estas problemáticas, pero ¿qué hacemos para que quienes tienen este poder de hacer el cambio, qué hacemos nosotras para empujar esto?
¿no? Y es algo que les prendió este entusiasmo, esta curiosidad de organizarse. Por eso actualmente están dentro de una plataforma organizadas, ¿no? Gracias, Kelly. Ana Gabriela. Sí, en la misma línea que menciona Kelly, ¿no? O sea, el tener o identificar o incluso construir una red de apoyo entre tus amigas es muy, muy importante, ¿no? No solamente, o sea, y lo digo si eres o no eres activista, ¿no? O sea, como para toda persona en general, es muy importante contar con un cierto número de personas de tu confianza a las cuales tú puedas recurrir justamente en estos momentos que tú identificas una violencia y más aún si decides visibilizarla, ¿no? Porque con todo lo que ya hemos mencionado, también es cansado, o sea, es cansado visibilizar una denuncia, es cansado también ejercer el activismo, ¿no? Yo creo que, y yo creo que eso no es malo, o sea, ante la sociedad peruana que estamos viviendo, la crisis política, social, ¿a quién no le va a cansar, a quién no le va a decepcionar todo lo que está pasando, ¿no? Y es bueno tener esos espacios de autocuidado, elegir qué cosas también son mi lucha y no, ¿no? O sea, en qué cosas voy a invertir mi energía de activista y hay cosas que la verdad creo que solas tampoco podemos, ¿no? Entonces es como que sí es muy importante tener estas redes de apoyo que incluso el mismo espacio organizativo te brinda, ¿no? Por lo menos yo creo que tanto en Comulía, que hace años inició siendo pues un espacio de mi generación cuando éramos adolescentes, ahora esos espacios son de las chicas adolescentes que hoy en día están viviendo su adolescencia, ¿no? Y el espacio es de ellas que recurren a cualquier situación, igual en Activemos por la Igualdad, ¿no? Yo creo que este mismo espacio intergeneracional hace a que, por ejemplo, las chicas que están en los colegios capaz nos vean a nosotras diciendo, ah, mira, o sea, puedo seguir en este espacio siendo también joven, ¿no? Y claro, o sea, somos la demostración de que lo que se inicia en el colegio ya lo agarras de por vida, este activismo, ¿no? Entonces, el espacio organizativo, más allá de ser un espacio también de activismo formativo, se convierte en un espacio de resistencia, en un espacio de apoyo. En esta frase que vemos tanto en redes sociales que dicen, si algún día ventilan algunos nudes sobre ti, avísame y yo iré en ese post y le diré que es mío, ¿no? Entonces, eso multiplicado por 3 ya es un montón, ¿no? Entonces, imagínate un espacio organizativo que alberga gran número de chicas y también que alberga un gran poco número de chicas, eso ya es poderoso, ¿no? O sea, poderoso es que el Estado pueda ver a que las mujeres estamos organizadas ante las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y no nos sentamos solamente a esperar lo que el Estado vaya a hacer, sino que estamos ahí organizando plantones, organizando manifestaciones en redes sociales para mostrar lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que también lo tercero, y creo que fundamental para el autocuidado, es que también va acompañado de un autocuidado colectivo o del cuidado colectivo, ¿no? Yo creo que no podemos cuidar de nosotras sin antes también pertenecer a un espacio y aprender a cuidarnos entre nosotras, ¿no? Y yo creo que tanto como Lía y Activemos me ha enseñado completamente eso, o sea, yo creo que he aprendido del autocuidado empezando a aprender del cuidado colectivo, ¿no? De lo importante que es cuidarnos entre nosotras para seguir ejerciendo nuestro activismo. Y ahí yo aprendí recién como que dije, entonces tengo que empezar a cuidar también de mí misma porque Simi capaz no está como Lidia y Simi tampoco está Activemos, ¿no? Porque Activemos no es algo que está flotando en el aire, ¿no? Sino que lo conformamos todas nosotras, ¿no? Entonces, si una compañera está mal, todas vamos y la apapachamos o la sostenemos y la mantenemos ahí, ¿no? Capaz no es el momento que ella active y hay que darle su espacio también, pero yo creo que mostrarle que hay un espacio que está ahí con ella, no solamente para estar ahí como que disputando espacios, sino también para apapacharnos hasta en problemas personales, ¿no? Entonces, sí, el espacio organizativo es muy importante, ¿no? Gracias, Ana Gabriela. Y para acabar, Gabriela, si alguna cosa que quieras agregar, lo que han dicho tus compañeras. Sí, el mensaje que yo quisiera dar a todos los jóvenes activistas, a los jóvenes que va a llegar esta difusión, es que puedan levantar sus voces, no se queden callados, invitemos a más personas a participar, a los que no participan en estos espacios, pues que les entre la duda, el bichito de conocer, de saber, de incentivar un poquito a participar. Estos espacios, como mencionaba mi compañera, mis compañeras, pues no son fáciles, ¿no? Pero ya debemos dejar de estar de quejándonos de tal problemática, tal cosa, esperar al gobierno y no accionar nosotros mismos, ¿no?
dejar de estar sentados sin hacer nada y actuar, porque lastimosamente nuestro país lo necesita, el lugar donde nos desarrollamos lo necesita, muchas personas nos lo van a agradecer, muchas personas necesitan ese apoyo que pasa cuando recibimos violencia en muchos aspectos. Entonces es ya la hora de que cada uno de ustedes actúe, participe, se informe, deje la ignorancia a un costado y pueda participar en estos espacios porque es muy importante y sobre todo la defensa de nuestros derechos como mujeres, tanto en adolescentes como jóvenes. Y bueno, eso sería todo. Nada más. Gracias. Gracias. Pues si no hay nada más que compartir, ya saben que tienen este espacio abierto para futuras intervenciones y muchísimas gracias aquí desde Barcelona a todas vosotras que estáis allí en Perú, en Ucayali, en Lima y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.